Lo que hacemos muchas veces es coger un tono, una forma para sentirnos seguros delante de la cámara, delante del público. Que aunque eso puede quedar muy profesional, te estás olvidando de algo importante, que es conectar desde tu autenticidad. Más del 75% de la población siente algún tipo de ansiedad cuando se expone públicamente y esos ojos nos pueden juzgar. Me siento insuficiente y sobre todo que si me confundo parezco que no soy competente. Entonces eso hay que entrenarlo. El tercer paso es conectar con la emoción que quieres transmitir. Si quieres transmitir relajación, paz, tienes que entrar a esa emoción. Si quieres empezar contando una historia triste, tienes que entrar, no es fingirla. Hay estudios que han demostrado que estar en una postura, por ejemplo, demasiado tiempo así, cuando estás un poco de bajón, eso cambia tu química. Y estar con esta postura y sonreír cambia tu química, con lo cual tienes que empezar con mucho empoderamiento. La palabra con una energía específica detrás, aunque sonrías, cuidado, tiene otra connotación. Entonces es la palabra con energía. No es lo que dices, es la energía que transmites. Para mí ese es el poder sanador de la comunicación y de las palabras. Hola a todos y bienvenidos a Evolucionando. Mi nombre es Alicia Carrasco y hoy tengo el placer de tener conmigo a Esther Nguema. Bienvenida, Esther, a Evolucionando. Hola, buenas, Alicia. Muchas gracias por la invitación, de corazón. Gracias. Me encanta el proyecto que me has contado y me parece además un acierto para ayudar a los emprendedores y emprendedoras. Bueno, Esther, es un placer tenerte ya aquí, como acabo de decir. Esther, ella es una destacada periodista con más de 20 años de experiencia en televisión. Es coach certificada y creadora del método Zen de oratoria, del que vamos a hablar aquí en detalle porque es súper interesante. Esther ha dedicado su carrera a ayudar a las personas a comunicar con alma y seguridad. Esto me encanta. También te voy a preguntar sobre esto, qué significa esto exactamente, fusionando técnicas de comunicación, autoconocimiento y chamanismo para empoderar a todos sus estudiantes y sus clientes en su expresión personal y también profesional. Así que nada, su enfoque realmente ha revolucionado la forma en la que nos podemos expresar y comunicar. Así que Esther, voy directa al grano. ¿Qué es esto de comunicar con alma y con seguridad? Pues mira, yo creo que además como eres periodista y yo vengo del mundo de la tele, seguro que mucha gente que nos está viendo se habrá dado cuenta que muchos periodistas tienen el típico tonillo informativo, los presentadores lo vemos mucho, ¿no? Y entonces se ponen esa máscara profesional y al final no se les ve a ellos. Se ve al periodista, abogados que hablan como abogados, speakers que hablan como speakers. Es decir, lo que hacemos muchas veces es coger un tono, una forma para sentirnos seguros delante de la cámara, delante del público. Pero ¿qué sucede? Que aunque eso puede quedar muy profesional, te estás olvidando de algo importante, que es conectar desde tu autenticidad, desde tus emociones, desde tu yo real, desde tu alma. Entonces, para mí es muy importante no solo entrenar a personas para que aprendan a adquirir seguridad delante de la cámara, en cualquier contexto, delante de un público presencial, sino que también consigan conectarse con la gente que está al otro lado, puedan transmitir desde su corazón, desde su autenticidad. Y eso es lo que realmente enchufa. A mí me pasa muchas veces que hay gente que me dice, jo, es que enchufo con tu energía. Hay algo en ti que me resuena. Entonces, para conseguir eso se necesita evidentemente hacer un trabajo también de desarrollo personal. ¿Qué máscaras me pongo delante de la cámara, por ejemplo, ¿no? Que no me permiten ser yo? ¿Qué nervios hay que regular? Sí. Y tanto, claro, justo es que te iba a decir, claro, pero es que cuando pensamos en me voy a poner delante de la cámara a grabarme, solo pones el botón de rec o te pones delante de un público, aunque sean 10 personas, 20 personas. Uf, dices, espera un momento, que y empiezas a pensar, ¿no? Tu cabeza empieza a decirte, se van a reír de mí, me voy a quedar en blanco, espérate, voy a hacer el ridículo, y si me preguntan algo y no sé qué decir. Entonces creo que quizá por eso nos ponemos esas máscaras para pretender Efectivamente. ser como más, a lo mejor más fuertes o más capaces delante de nuestro público. Así es. De hecho, en la exposición delante de la cámara, que afecta a más del 75% de la población, en el sentido de que más del 75% de la población siente algún tipo de ansiedad cuando se expone públicamente, lo que hace es que otros ojos nos miren y Mm, esos ojos nos pueden juzgar. Claro, si claro, me claro. juzgan, me pueden criticar, me siento insuficiente, siento que no soy capaz. Esa exposición es muy valiente, pero también implica poder sostener esa presión de sentirte mirado. Además, esto nos toca la pertenencia. Es decir, esto es algo como muy ancestral, si quieres. Si la Sí, gente me rechaza, antiguamente, me si te quedo fuera. rechazan, fuera de la tribu y mueres. Si la gente me rechaza, y a nivel inconsciente ancestral muero, con lo cual hay una necesidad de pertenecer, de ser aceptado. Y de ahí que muchas personas copien a otros
o se colocan estas máscaras, como te decía, porque hay un miedo natural, biológico, Claro. ancestral, a ser rechazados. ¿Ideas que aparecen? Pues si la gente nos está viendo, si yo les digo, en nada, en 1 minuto y medio entramos en directo, te van a ver 100.000 personas. Pues, madre mía, voy a hacer el ridículo, me voy a quedar en blanco, Claro. no sé lo suficiente, a ver si se van a aburrir, hay mucha gente que piensa que se van a reír de ellos y sobre todo Sí. que si me confundo, parezco que no soy competente. Hay una serie de creencias que se van repitiendo mucho y que esas creencias son como un altavoz que está en tu cabeza y que tú estás hablando y de repente están aquí las ideas. Pam, pam, pam. Entonces eso hay que entrenarlo con una metodología clara para que la persona poco a poco aprenda técnicas y trucos que le ayuden a mejorar su oratoria, pero también se haga cargo de ese universo interno que le está boicoteando y que no le está permitiendo ni comunicar con seguridad ni con autenticidad. Claro, ¿y cuál es el primer paso que se tiene que tomar para poder, porque estamos diciendo, vale, todo eso hay como que arreglarlo, ¿no? Hay que hacer una mirada hacia adentro para ver por qué esa voz está ahí, ¿no? Está diciéndote todas estas cosas y no te permite ser tú cuando comunicas. ¿Cuáles son esos primeros pasos que uno tendría que dar si dice, uff, esto que está diciendo Esther es que me pasa y lo paso realmente muy mal y es que me bloqueo? ¿Qué se puede hacer en esos casos, ¿no? ¿Cuáles son esos pasos para poder avanzar y poder hablar en público tranquilamente? Sí, yo voy a explicar un poco la metodología que sigo yo y sobre todo los primeros pasos para que tú me vayas preguntando, así me vayas cortando, porque si no, el primer paso que hago yo es conocer a la persona y hacer un proceso de coaching donde hay preguntas poderosas, hay un proceso exploratorio para detectar las emociones que están sin gestionar, para detectar esos pensamientos. Nos vamos a temas de infancia, ¿eh? Porque todo esto afecta. Claro. Es decir, el primer paso es la exploración. Yo estoy 2 horas con la persona que por un lado exploro, pregunto y por supuesto lo que quiera contarme cada uno desde cómo se sienta, ¿no? A la hora de hablar de cosas muy íntimas. También analizo las máscaras que está utilizando delante de la cámara y a continuación le hago unas pruebas de impacto. Es decir, yo le pongo delante de la cámara la primera sesión y automáticamente empiezo a hacer una serie de pruebas para medir ciertos detalles que tienen que ver con la corporalidad, con la comunicación paraverbal, con si conecta con sus emociones, con todo lo que tiene que ver con la comunicación. A partir de ahí, cuando tienes esa información o tú ya sabes a nivel profesional, porque no es que mi madre me diga, o mi novio me diga, o mi amiga me diga, claro, cuando te pones delante de la cámara, parece que todo el mundo puede opinar y que todo el mundo sabe, ¿no? Y todo el mundo quiere Sí. decirte su opinión. Necesitas un feedback profesional, pero que también te hable de qué hay dentro de ti que te está impidiendo. Ese sería el primer paso, ¿vale? Para saber desde dónde partimos y ya, una vez que sepamos eso, las estrategias empiezan a desplegarse, pero para mí eso es fundamental. Si tú te pones delante de la cámara, imagínate, mañana tienes un congreso muy importante o quieres hacer un reel en redes sociales. Y hay una parte de ti que no sabe gestionar todo eso, vas a Claro. repetir muchísimas veces, vas a perder muchísimo más tiempo. Cuando llegue el día del congreso, hay una parte de ti que va a estar en ataque de pánico, no sabe cómo gestionárselo y entonces es como muy complicado y hay mucho Claro. sufrimiento, ¿no? Yo lo he pasado, yo he tenido momentos en televisión que lo he pasado muy mal. Es decir, claro, con la velocidad de la actualidad, imagínate, tú vas a un Uf, sitio y no te dan casi tiempo para prepararte nada. Y te pones imagínate. ahí delante de millones de personas, que no miles, millones, porque son televisiones nacionales. Entonces, claro, dices, madre mía, llevo la noticia cogida con pinzas. ¿Cómo lo Si digo? no me regulo, si yo no me hago cargo, si no me empodero, es que aparte de meterme en un problema en mi trabajo, me va a ver mucha gente y ahora está el tema de redes, que antes estaba el zapping, ahora está las redes, con lo cual Sí. encima el error se Es multiplica, ¿no? corregido y aumentado y con un altavoz, ¿verdad? ¿Cómo Sí, llegas a, perdona Esther que te interrumpa en este no, punto, no, sí. ¿cómo regulas eso en ese momento? Porque justo hoy tenía una pregunta que era, ¿cómo pasaste, ¿no? de periodista 2 décadas en televisión a dedicarte a esto? Esta parte que hablabas ahora, ¿no? En tu experiencia como periodista en televisiones nacionales y estando pues, a punto de hablar o hablar, ¿no? Delante de millones de personas, ¿cómo haces esa regulación interna? ¿Qué es lo que Esther hacía? En esa época que tenía, fíjate, curiosamente tenía menos recursos que ahora, porque yo siempre he estado en paralelo con el desarrollo personal y con el periodismo, pero claro, con los años ya vas cogiendo más recursos. En esa época yo lo que utilicé, y fijaos qué curioso, esto lo descubrí
en un máster de programación neurolingüística. Ajá. Para que la gente lo entienda, bueno, es una metodología que trabaja comportamientos, emociones, pensamientos, y hay una parte que se llama el modelaje, que consiste en que tú te sientas ahí, tus compañeros te empiezan a entrevistar y te dicen, ¿y cómo haces tú cuando, por ejemplo, te quedas en blanco? ¿Cómo sales de esa situación? Y yo me acuerdo que en ese momento yo decía, pues no lo sé. Claro. Y pensando, yo tenía una estrategia que es PNL pura. Cuando sentía tantos nervios hasta el punto a veces que empiezas a trabarte un poquito y corres el riesgo de quedarte en blanco, yo lo que hacía automáticamente, observar, primero El cuerpo. la espalda hacia atrás, porque le estoy diciendo a mi cerebro, todo está bien. Esto es fundamental. E internamente me di cuenta que me decía una frase que es ni de coña. Ni de coña. Fíjate, ¿eh? Ni Fíjate que es de efectivo y coña. me gusta mucho. Vamos. Claro, decía, "Uf, ni de coña". Y hasta que llegué a ese punto, claro, me di cuenta de lo importante que es enseñar a las personas a hacer un protocolo previo. En este caso yo no tenía casi tiempo y me tuve que autorregular a marchas forzadas, pero que hay que Claro. enseñarles ciertas estrategias internas para que tú aunques una frase poderosa que ayude a tu inconsciente a empoderarse. Claro, hay veces en mi caso fue un caso un poco raro, porque a mí me soltaron ahí, empecé en televisiones locales y el sálvese quien pueda, pero claro, en televisiones locales puedes confundirte más. Ahí me fui curtiendo. Pero Claro. claro, yo tardé muchos años en realmente aprender a comunicar bien. La gente no tiene 10 años o 20 años para comunicar con seguridad. Hay que darles una metodología. A ver, haz esto, para que tú, cuando llegue ese momento, te puedas sostener. Pero eso, en ese caso, es mi truco de periodista. Ahora, por ejemplo, si tengo una conferencia muy importante, como ya evidentemente tengo un protocolo mayor, hago muchas más cosas. Yo siempre hablo de rituales o protocolos previos. Es decir, Mm. si lo pensamos todos los que estáis viendo este directo, ¿cómo vamos a entrar delante de un público, delante de una cámara, totalmente nerviosos y no hacer nada al respecto? Yo tengo preparada mi Bien. charla, pero ¿qué haces con esto? Entonces tienes que hacer un ritual previo. En este ritual, que yo personalizo en función del alumno, hay unos pasos muy específicos. Uno, ejercicios de movimiento corporal concretos. Es decir, no es este ejercicio, no, hay ejercicios para cada alumno en función de sus características. Ejercicios de respiración concretos, porque la respiración es muy poderosa, pero hay respiraciones que nos llevan a estados catárquicos. O sea, no podemos utilizar una respiración que nos lleve a la catarsis o que Mm. nos conecte con una memoria traumática. Es una respiración que te ayuda a relajar el sistema. Fíjate, ¿eh? Luego la emoción, el tercer paso es conectar con la emoción que quieres transmitir. Si quieres transmitir relajación, paz, tienes que entrar a esa emoción. Si quieres empezar contando una historia triste, no puedes contarla como si hablaras, como si le dieras una Claro. receta de cocina. Tienes que entrar, no es fingirla, ¿eh? Es entrar. Si quieres estar alegre, tienes que entrar. Y luego viene la parte de entrenamiento mental, donde hay Ujú. una serie de posturas, frases poderosas, con lo cual todo esto ayuda. Más técnicas de chamanismo, pero eso, que lo haces media horita, 20 minutos, al principio una hora, llega un momento que lo tienes integrado a nivel corporal y ya simplemente, fíjate qué interesante, yo pongo músicas, ¿no? En el protocolo y yo le digo a mis alumnos, tener una música siempre. Llega un momento que este cerebro es tan privilegiado que solo escuchando la música Ya. se Ah, activa. Con lo claro. cual, a más hagas el protocolo, llegará un momento en tu vida en el que no necesites, a menos que estés en una situación extremadamente personal o profesional extremadamente delicada. Podrás acortar los tiempos, pero primero hay que enseñarle a este sistema que hay que prepararse. Los atletas no solo están preparados a nivel físico, están Mm. preparados a nivel mental y emocional para sostener toda esa presión. Y para Claro. muchas personas hablar en público es casi una Uf. prueba de atletismo de Olimpiadas, ¿no? Te lo he hecho corto, ¿no? Pero básicamente sería eso. Y tanto que sí. Entiendo que en tu método Zen hablas de todo esto y o sea, pones en práctica, ¿no? Todos estos pasos porque integras oratoria, autoconocimiento, ¿no? Esta parte que estabas hablando, y chamanismo. Explícanos un poquito más qué es esto del método Zen y cómo estas tres disciplinas se combinan en este enfoque tan único y tan original que me encanta, la verdad. Me parece súper interesante. Mira, para poder aplicar la parte de chamanismo, siempre tengo que contar con el consentimiento de los alumnos, porque depende de la Ajá. mentalidad, les puede parecer demasiado raro. Hay gente que me viene con un perfil más
feo, más conservador, y gente Ya. que me viene como mucho más abierta. Lo curioso es que la mayor parte de la gente está abierta. Lo que pasa es que con algunas personas puedo ir más lejos y Mm, con otras personas me puedo quedar un poquito, ¿no? Como vamos a respetar. Hay que adaptarse a cada persona. Mira, por ejemplo, he traído las maracas, que son, para mí es una de las herramientas poderosas de chamanismo y junto con el tambor, porque a través de la música conseguimos cambiar hasta las ondas cerebrales, claro. tranquilizar nuestro sistema. Por Wow. ejemplo, ¿qué hago yo? Hay muchas dinámicas de chamanismo, pero sobre todo, y esto animo a la gente a que se abra un poco. Yo soy de las personas que aparte de enseñar a la gente a hablar en público, enseño a las personas, Alicia, que no sé si lo sabes, a comunicarse con el mundo espiritual. Es Sí, decir, a sí, comunicarse sí. con guías, a comunicarse, a Maravilloso. detectar a su animal de poder. Estamos hablando de que cuando alguien está abierto y ya sabe, le enseño lo más importante, yo voy avanzando mucho más. ¿Qué sucede? Cuando tú conectas con esos seres de alta vibración, cuando tú conectas con tu animal de poder, claro, el protocolo se acorta, porque tú estás enchufándote con una energía, con un ser de alta vibración que te va a subir muchísimo, muchísimo el ánimo, te va a tranquilizar el sistema, que son tus guías, que es tu animal de poder. Por ejemplo, imagínate, hay muchos animales de poder. Imagínate que quieres que tu animal de poder es la pantera, una pantera, ¿no? Pero puede ser una mariposa, ¿eh? Puede ser cualquier. Entonces dices, vale, voy a conectarme con mi animal de poder o con un tótem, puede ser animal de poder o tótem, si quieres luego te explico la diferencia. Entonces, lo que hacemos es poner unos tambores, una música, ¿vale? Y entonces a través de una serie de meditaciones guiadas o haciendo un viaje chamánico, esa persona conecta con ese animal. Y Wow. esa persona, a la medida que va entrenándose, empieza a fusionarse con ese animal. Entonces es muy interesante porque hay personas que dicen, he sentido de repente como algo blandito se mete, he sentido de repente, ¿sabes? Como una fuerza increíble. Entonces, claro, tú te fusionas con ese animal y hay una parte de ti, claro, siempre estás en control, porque si no sería una locura, dejarse fusionar del todo. Eso es cuando ves los bailes estos chamánicos, Ah, sí, que la sí, gente sí. parece que entra en trance. Exacto. Entonces, coges un poco de eso y te empoderas, que es lo que hago yo muchas veces cuando no tengo tiempo para nada. Por Mm. ejemplo, hoy antes de entrar, que venía corriendo para un lado, para otro, no sé cuánto, bueno, no sabes. Yo creo que me he vestido a velocidad de vértigo, o sea, no sabes la velocidad a la que una puede llegar a ducharse y con este pelo no sé ni cómo lo he hecho. Pero bueno, el caso es que he venido aquí diciendo, llego. ¿Y qué he hecho? Bueno, no me da tiempo a respirar, nada, estoy súper desconectada, he cogido las maracas, he empezado a entrar en una especie de estado que es como llamada en animal, ha venido. He vivido un poco de su energía y he dicho, ay, estoy ya con la energía más alta. Esto se va entrenando y con el tiempo se va consiguiendo. Como esto es mucho más avanzado, lo que suelo hacer con mis alumnos es, depende, ya te digo, de la duración del curso y demás, lo que hago es que se conecten con la energía. Una cosa es el animal de poder y otra cosa es el tótem. El Explica, animal de explica. poder, Me parece súper interesante. esto, Dime, dime, ¿cómo es esto es esto? curiosísimo, ¿eh? Porque, mira, es como, yo pongo el ejemplo de, ¿quién no ha visto Juego de Tronos? Todo el mundo ha visto Juego de Tronos, Todos. ¿verdad? Todos, Sí. ¿no? La El gran mayoría no lo ha dragón, visto el seguro. dragón. El dragón este famoso Sí, de la protagonista, sí. ¿verdad? Es como tener, con todos los respetos, una especie de guardián, mascota gigante, y digo con todos los respetos porque ahora voy a explicar algunas cosas, que tiene su propia personalidad. Tú puedes tener un león, una mariposa, puedes tener un elefante, pero cuidado, tiene su propia personalidad. Y a medida que tú vas conectando con ese animal de poder, a través de viajes chamánicos, a través de rituales, a través de otras dinámicas, empiezas a conocer a ese animal. Y te sorprende, porque hay cosas que dices, ostras, no me imaginaba yo que este animal pudiera hacer esto o pudiera comportarse de esa manera, pero tiene su personalidad. Y tenemos uno que es el fundamental y que está con nosotros toda la vida. Y todos los humanos tenemos un animal de poder. Le contactemos o no con él, todos tenemos un animal de poder. Eso es una cosa. Y esto digamos que es lo más avanzado que implica ya un conocimiento más profundo de chamanismo para personas que están muy enchufadas con el desarrollo personal y quieren también meter oratoria, ¿vale? Ujú. Pero lo que hago es otra fórmula y es que están los tótem. ¿Qué son los tótem? Son símbolos energéticos, es decir, hay un tótem que representa a los tigres, que significa que hay un tigre que energéticamente tiene unas características. Hay un tótem que representa al águila, que tiene unas características. Por ejemplo, tú imagínate que hay un animal de poder que es el águila y te das cuenta que el águila es muy protectora. Pues la verdad es que mi animal de poder este es muy, pero muy protector hasta el punto de que cuando algo no le gusta empieza a hacer como cosas raras, empieza a sobrevolar de una forma brusca a medida que tú vas conectando más con ese animal, ¿no? Y esa es su personalidad. No me habla, hay algunas personas que sí que pueden comunicarse a nivel verbal con ellos y ya conoces al águila. Ese es el águila y tiene un nombre.
Imagínate que se llama Horus, lo que tú quieras. Y además me ha dicho su nombre. Ahora vamos a poner el tótem águila. El tótem águila es la representación del águila en las culturas ancestrales. Sí. ¿Qué características crees que tiene el águila, por ejemplo? Te pregunto. Sí, como audaz, como rápidas, esa rapidez, esa valentía, son hunters, ¿no? Son, ¿cómo se llama en Cazadores. español? Hunters. Cazadores. Eso, Cazadores. cazadores, perdona. No sabía la palabra. Sí, ese tipo, ¿no? Y protectoras creo que también, claro, protegen su espacio y su todo, claro, claro. Qué Cada fuerte. persona a lo mejor tiene una serie de características en la cabeza sobre los tótem, pero luego hay algunas que son más genéricas de las culturas ancestrales. El águila se asocia, por ejemplo, a la libertad. O sea, de Sí, hecho, claro. cuando bailamos y nos expandimos, ¿no? Esta cosa de la libertad. Eso es muy importante, pero el águila también se asocia a la visión. Es un Claro, animal que tiene claro. una visión espectacular. Entonces, cuando tú estés ahí enredado, enredada, si tú te conectas con este tótem, con el tótem águila, puedes Puede ser. conseguir ver lo que te está pasando desde otra óptica, desde otra perspectiva. Te elevas y como hacemos los coaches, ¿no? Que ayudamos a las personas a que no vean solamente el foco, sino que consigan Ampliar. ver lo que les pasa desde otra perspectiva. Y luego tiene otra característica, la conexión, como vuela tan alto, los ritos ancestrales, las tribus ancestrales consideraban que tiene una conexión con lo divino. Entonces, Claro. claro, si tú necesitas, oye, pues hoy lo que te decía es que tengo la cabeza que es que no sé qué decisión tomar, conecta con el águila, báilalo, dánzalo, siéntelo y a ver qué información te llega. O es que me siento que estoy en este lugar y no me siento encorsetado, me siento como que no soy yo, quiero ser libre, quiero soltar. Conecta, báilala, dánzala, es decir, en función de lo que tú quieras trabajarte, puedes conectarte con ese tótem y trabajar esa cualidad. Entonces yo, por ejemplo, tengo una danza que se llama, bueno, Healing Totem Dance, que sería una danza de sanación a través de los tótem, donde voy conduciendo, hago sesiones también, he hecho talleres en diferentes partes del mundo, en Sudáfrica me tocó una vez que fue muy bonito, en México, en Alemania, que a través de esa conexión con los tótem, la gente va entrando en diferentes estados, ¿no? Y no solo tótems animales, también el tótem relacionado con los cuatro elementos, es decir, la danza de los cuatro elementos, el viento, el agua, la tierra, el fuego. Tú danzas el viento y el viento tiene unas características. Claro. El viento, el aire, está relacionado con la comunicación. Por ejemplo, ¿sabes? Está relacionado con el pensamiento, con la creatividad. El fuego que está relacionado con la transmutación, el Claro. mudo de pie, el cambio, con la pasión. El agua con las emociones, con la Fluidez. fluidez, con la mente inconsciente. La tierra con la capacidad de manifestar, con el sostén. Entonces, tú vas utilizando estos elementos y la gente entra en unos estados que conecta a nivel energético o como mínimo se reprograma a nivel inconsciente. Es decir, quien no crea las energías, que no crea que existen seres espirituales más elevados, está muy bien. Pero tú cuando conectas, tu cerebro se reprograma. Es decir, quien crea se enchufa con lo auténtico y quien no cree Y de a repente hay nivel un inconsciente cambio. tiene mucho peso. Hay un cambio. Claro. Entonces es súper poderoso, súper poderoso. Oye, que me encanta toda esa parte de, claro, era la pregunta, digo, ¿cómo esto del chamanismo, cómo se relaciona esto con el hablar en público y tal? Ahora lo entiendo perfectamente. Y tengo una pregunta, ¿cómo podemos cada uno de nosotros conectar con nuestro animal de poder? ¿Cómo sé yo cuál es mi animal de poder? Porque no me lo he planteado nunca. ¿Cómo descubro yo? Curiosa, sí. Claro, o mi Mira, tótem, ¿cómo lo hago? el tótem es fácil porque siempre está ahí, tú puedes enchufarte con esa energía a través del Es baile, como a través ese de una ser, ¿no? meditación. Sí, es Ya. como esa especie de energía. Imagínate, para que la gente lo entienda, si hubiera un tótem humano, sería como un representante del humano, pero no Ok. significa que ese humano tenga una personalidad, es como representante humano. ¿Sabes? Si hubiera Representante, gente, exacto. Un viviéramos en otro símbolo. planeta, Ya. sí, vamos a otro planeta y de repente es como voy a conectarme con el tótem humano, entonces se Exacto. conectarían con lo que se representa el humano, ¿no? Pues esto igual con los animales. Mira, el tema del animal, yo lo que he observado, y te lo digo porque me llama mucho la atención, he tenido muchas resistencias para salir del armario espiritual, en el sentido de que a mí me da mucha vergüenza, honestamente, pues que se me viera esa parte. Y lo que paradójico es que a mí se me veía sin hablar, o sea, ya desde el aspecto, desde las cosas que me gustan, y hay gente que conectaba con eso. Me acuerdo que hace años una alumna me dijo, yo pido siempre feedback al final, y Ujú. me dijo, mira Esther, a mí me ha encantado, pero me hubiera gustado ver tu parte más chamánica. Y yo, ¿cómo parte chamánica? Hombre, Esther, la tienes,
Claro, Claro, y te das cuenta, ¿para qué estoy yo escondiendo algo que en el se ve. momento que hable Claro. un poquito, se ve? Y me ha costado un poco hasta que me he animado a hacer conferencias hablando sobre este tema y ya lo tengo mucho más naturalizado, ¿eh? O sea, pero me ha costado salir del armario espiritual y es cierto que a medida que tú vas explorando y vas viendo y vas trabajando con alumnos, pues con coaches, te vas dando cuenta de diferentes detalles. Y yo he observado que muchas personas ya saben cuál es su animal de poder porque a lo largo de su vida han sentido una conexión específica con ese animal o tenían ese animal como curiosamente en casa en forma de peluche, adorno. No siempre es así, ¿eh? O sea, que no siempre es así. Pero he visto muchos casos en los que tú ya en el fondo te lo hueles. Y también he visto casos en los que han descubierto su animal de poder, tenían una expectativa de que fuera un elefante, yo qué sé, o un tigre, y de repente pues era pues a ver, pues era un koala, y el koala es muy mono, pero joder, o un delfín que es muy mono. Es decir, que por Claro. un lado puede aparecer las pistas en tu vida, pero por otro lado hay que estar abierto porque el mundo espiritual sabe perfectamente por qué te ha mandado o te ha conectado con ese animal, ¿no? Ujú. Entonces, esto, ya te digo, las pistas iniciales, pero habitualmente la manera más sencilla es a través de unas meditaciones guiadas y la Ajá. más rápida es a través de viajes chamánicos. Los viajes chamánicos no hay ningún tipo de cosa sustancia que te tomes. Yo siempre doy mucha importancia a lo que ocurra de forma natural, porque si no, por lo menos mi mente va a decir, esto lo ha generado la medicina. Entonces, a mí me gusta que Ya. las personas de forma natural, un viaje chamánico que es con sonido de tambores, que bueno, hay unas instrucciones muy precisas, ayudas a las personas a que vayan empezando a identificar a su animal. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, tengo una alumna que justo me acaba de entrar, que es de Dubái, llevo 2 semanas con ella. Ella es un puro fuego, ¿no? Y me decía, Esther, yo que te quiero a ti, porque tú vienes de la parte así racional, lógica, además eres periodista, y yo sé que tengo algo, pero tengo muchas dudas, soy muy escéptica. Pero tranquila, porque yo vengo del escepticismo máximo. O sea, a mí, si no hay evidencia, no me lo creo. Y No me lo tardado creo. años, ¿no? Efectivamente, ¿no? Claro. Y entonces es verdad que con ella, precisamente por ese escepticismo, y lo entiendo porque vengo de ahí, hay que trabajar mucho antes de conectar con el animal de poder, qué ideas limitantes no le permiten abrirse a esa experiencia. Volvemos a las ideas. Claro. Pero no solamente eso, de que se está protegiendo. Es decir, muchas veces somos escépticos porque no queremos perder el control, porque Claro. nos creemos aquello que tiene lógica, pero esto que no La lo tenemos razón. comprobado. Exacto. Es verdad, es verdad, ¿eh? Entonces, con algunas personas hay más, vamos a decir, que el proceso se alarga porque hay que trabajar todos esos miedos, escepticismos, ideas limitantes y hay que empezar a entrenarles a que aprendan a percibir más a nivel sensorial, porque los seres de alta vibración se perciben a nivel sensorial, puedes sentir caricias y hay que despertar esa habilidad de sentir con el cuerpo. También los puedes ver en la pantalla interna de tu mente, es decir, los puedes llegar a ver físicamente en el mundo material, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que los veas en la pantalla interna de tu mente. Entonces, claro, si tienes mucho ruido mental, ¿qué va a entrar? Tu pensamiento, no va a entrar información de ellos. Claro. Los puedes escuchar, es decir, hay muchas formas, entonces hay que entrenar de diferentes maneras. No Claro. sé si, bueno, yo me callo para que Me- tú sigas ahí preguntando. no, me parece súper interesante. De hecho, yo ya quiero hacer un viaje de estos chamánicos. ¿Dónde firmo? Me encanta, me encanta. Es una pasada, a Nunca, mí me parece me, es increíble. me parece súper interesante porque yo sí que desde luego creo en esta parte espiritual, está ahí, ¿no? Y luego tenemos esa parte racional, lógica, pero al final somos seres emocionales y espirituales, somos energía en este plano físico, ¿no? De la realidad de alguna forma, pero al final somos energía, ¿no? Pero me parece Total. súper interesante, nunca lo había visto desde esta perspectiva. O sea que para mí es totalmente nuevo hoy todo lo que explicabas, el cómo unirte a ese animal de poder, utilizar los tótems para, digamos, traer esa energía que necesitas en ese momento hacia ti. Pero me parece efectivo Pues, realmente, porque si por ejemplo piensas en un tigre o en un león, o un día que dices necesito ser valiente o sacar esa fiera que llevo dentro, ¿no? O hoy necesito más, pues esa libertad, pues la mariposa, ¿no? O sea, se me ocurrían ideas cuando estabas hablando, digo, claro. Y luego pensaba, y aquí es una pregunta más. Yo soy mamá, tengo dos nenes, un nene de 6 y una niña de 5, y a veces los pues, ves, ¿no? Que sobre todo mi nena Briana, ella le gusta mucho la naturaleza, los pájaros y tal, siempre está con el tema de animales y tal.
¿Cómo se puede hacer esto traducido a los niños para que de alguna manera ellos puedan encontrar también desde pequeñitos ya? Porque lo que decíamos, ¿no? A lo mejor de niño tú ya lo sabías, pero luego al cabo del tiempo tú te pones tus máscaras, vas haciendo en la vida y se te olvida que tú ya tienes dentro de ti, ¿no? Esa conexión la puedes crear o la creabas de pequeño y se te olvida. ¿Con niños has trabajado? ¿Sabes cómo se podría traducir todo esto a que nuestros niños pequeñitos que empiezan ahora ya a pensar a los 5 6 7 años, que los ves que tienen ahí también ya sus creencias y sus razonamientos y tal, a veces cuando están nerviosos o están, que conecten con ese animal de poder? ¿De qué forma se podría hacer? Mira, el tema de los niños es muy interesante porque ellos tienen los canales mucho más abiertos que nosotros y de hecho es muy frecuente los casos de niños que ven seres y que Sí, conectan con otras realidades. En ese sentido no tienen tantas capas como nosotros. Entonces el niño se conduce solito, es decir, le das... Con la naturaleza tiene una conexión especial, con los animales tiene una conexión especial, como le pasa a tu niña. En ese sentido no hace falta entrenarles. Y es más, hay ciertas dinámicas chamánicas que yo honestamente prefiero no trabajar con niños, porque como tampoco trabajo con mujeres embarazadas, porque es verdad que ajá, a veces ocurren como, vamos a decir, catarsis, ¿no? Hay claro. momentos en los que para que tú puedas comunicarte con el mundo espiritual tienes una herida, te están ayudando a sanar la herida y puede haber una catarsis, ¿no? Entonces, en eso soy prudente, pero es verdad que los niños tienen el canal mucho más abierto. ¿Qué es lo que les tapa el canal? La pregunta es, ¿cómo no taparles ese canal? Si te hacen referencia a que han visto algo, no hacerles luz de gas, Ya. o sea, es como naturalizarlo. Eso lo primero. Es verdad que por desgracia todo el tema de las pantallas, los móviles, la televisión, todo esto te desconecta mucho de la naturaleza y del Sí, contacto con lo sutil. Entonces es sí. verdad que a más tiempo pasen en la naturaleza, más conecte con los animales, evidentemente van a tener ese canal más abierto a través del dibujo, es decir, en realidad, pues lo que hacíamos nosotras, o sea, a ver, Dibujar. a ver, es que la generación nuestra tiene el privilegio de haber nacido sin redes sociales. Sí, Claro, yo tengo 47 años, entonces sé lo que es que no existan las redes sociales. sí, Y yo he podido disfrutar de dibujar, subir a los árboles. Entonces ellos tienen una claro. conexión muy profunda, están muy cuidados y si se les quiere decir algo, indicar algo, o sea, de hecho hay muchos casos de que dices, cómo ese niño ha podido salvarse de algo así. Están muy, muy cuidados. De hecho, bueno, este tema es como, no voy a meterme ahí porque es un tema de ya de trascendencia, ¿no? Cuando se van al otro lado, a menos que me preguntes. El caso es que yo ahí lo que haría es potenciar su creatividad más que intentar educarles. Pero sí es cierto que si ves, por ejemplo, que un niño está muy ansioso, un niño está muy nervioso, puedes hacer juegos que van a reconectar muy rápido en ¿qué tal? Si te sientes ahí que te falta fuerza, venga, conecta con el tigre, juega con el tigre, Claro, ahí puedes claro. jugar, más que con el tótem, cosa que se identifique con el tótem, pero no tanto intentar meterles a los niños en algo que es natural y que además es importante que si se meten por ese camino, que sea una decisión adulta. Y si Claro. no, ya se encarga el mundo espiritual de mover las teclas. Yo diría eso. Yo no haría, por ejemplo, yo no haría, por ejemplo, ciertas sesiones con niños. Yo lo haría todo como muy de juego, Como jugándole. juego, ¿sabes? Muchísimo, muchísimo para potenciar eso, porque ya el mundo espiritual ya se encarga. Cuando hay niños que luego serán adultos, que tienen un llamado con el mundo espiritual, es verdad que la vida te reconduce. Y la Sí, conexión con el mundo espiritual es algo que te da mucha plenitud. Lo que pasa es que la religión ha copado todo este espacio, ¿no? sí. Y además con dogmas que están muy relacionados Que es con la correcto, que culpa. no es correcto, Entonces, etcétera. claro, Claro. y por ahí no es, la espiritualidad no es eso, la Es más espiritualidad es amplio. ser consciente de que sí, es que al final somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia humana y que tenemos Exacto. encarnado, seremos un traje corporal. Entonces, en la medida que tú vayas meditando, que encuentres más espacios de silencio, más espacios con la naturaleza, vas a conectar con esa realidad que han hablado tantos autores del que observa. Pero Sí. ¿cómo voy a ser yo esto si soy el que observa esto? Entonces empiezas a darte cuenta que eres mucho más que un cuerpo, que eres espíritu. Y cuando vives totalmente en el hacer, en la materialización, en los objetivos, hay una parte de ti que les pasa, vamos a ver, a tantísimas estrellas de Hollywood, cantantes. Hace poco salió un documental de Aitana, ¿no? De esta cantante tan famosa, ¿no? Que Ujú. hace referencia a que está sufriendo una depresión, toda la presión que tenía, todo el enfoque en el éxito nos ha demostrado
que para poder gestionar toda esa exposición, si no hay una buena conexión, si no hay una buena salud mental interna, No hay una puedes. parte de ti que nunca se siente plena. Es que el humano no se va a llenar jamás con lo material, se va a distraer con lo material. Lo material es necesario, pero jamás se va a sentir pleno, porque siempre va a querer más. En cambio, cuando tú conectas con esa parte tuya espiritual, te das cuenta que formas parte de algo mucho más grande, que tienes tu familia de almas, que tienes tus guías, que algo ahí te está protegiendo, pero que no va a limitar tu libertad. Es decir, tú tienes libre albedrío y hay Claro, situaciones que vas a tener que vivir, claro. ¿vale? O sea, para hacértelo ahí cortillo. Que Es vamos, que que este nos... tema me encanta, o sea, Esther, este tema voy a maravilloso. hablar horas. Esto, pues mira, no quiero yo robarte tanto tiempo hoy, pero vamos, sí estaría horas también. Que digo que escuchándote es verdad, nos olvidamos demasiado a menudo del ser, el hecho de simplemente pararte y ser. Nos empezamos a identificar con lo que hacemos o con lo que tenemos o con lo que se supone que, ¿no? De alguna forma, y nos olvidamos muy a menudo de esa parte del ser, que es la que si conectas ahí, ¿verdad? Te soluciona todo, hasta ese miedo de hablar en público. Si te conectas realmente con esa Sí. parte interna, con esa espiritualidad, pues de repente pues esos límites, ¿no? Que crea nuestra mente, nuestros pensamientos, pues desaparecen. Yo quería como volver a la parte de hablar en público, ¿no? Y al principio comentabas esa parte cuando has dicho, yo mi truco de periodista era ponía el cuerpo para atrás, y luego decía, ni de coña, ¿no? Que me ha encantado, efectivo. Pero decías esto, ¿no? El tema de la posición corporal y eh, cuando te vas a poner a hablar en público, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué trucos tienes tú o qué consejos puedes dar a una persona que dice, vale, tengo que salir a hablar en público? Y a veces sales y ya sales sin quererte, te encoges ya, porque de propio miedo, ¿no? El cuerpo. Y claro, la postura dice mucho también, la parte no verbal, ¿no? Que comunica. Esa parte, ¿no? La comunicación de lo que hablas y lo que no comunicas, pero que estás comunicando. ¿Qué técnicas hay para poder salir, por ejemplo, a un escenario y hablar y que comuniques esa seguridad a lo mejor que quieres comunicar o esa diversión o ese... O sea, ¿cómo lo podemos hacer esto? Es que es curioso porque has dicho algo que además, o sea, sí, claro que la postura influye, pero es que cambia nuestra química cerebral. Es decir, hay estudios que han demostrado que estar en una postura, por ejemplo, demasiado Así, tiempo así, cuando estás un poco de bajón, eso cambia tu química. Y estar con esta postura y sonreír cambia tu química, con lo cual es súper importante para decir algunos tips, porque esto es bastante amplio. Cuando tú salgas a hablar en público, tienes que tener una postura recta y no tener la postura que digo yo en diagonal. Hay personas que de repente tienen como las piernas, o sea, no están como asentadas. Es como mm, si tú fueras una especie de árbol, tienes que enraizarte, tienes que ponerte recto, luego podrás apoyarte en una pierna, en otra, pero tienes que empezar con mucho empoderamiento. O sea, es como recta, ¿vale? No en diagonal, no me pongo de ladito porque me quiero esconder. Y tienes que elevar un poquito más la voz. Y tienes claro. hay casos en los que, casos que he tenido alumnos que es como tú no le ves más la voz, porque, pero son casos excepcionales, ¿vale? Porque hay gente que tiene mucho chorro de voz, pero hay que elevar un poquito más la voz. Esto es súper importante. Evidentemente, previamente hacer el protocolo y ser consciente que hay ciertos gestos que, por ejemplo, si yo estoy, hay cosas que sabemos que si yo empiezo así, pues hay cierre, pero hay presentadores de televisión que utilizan esta postura como de descanso, es decir, que luego tiene su contexto. Pero hay que saber también, por ejemplo, que si yo estoy con el dedito aleccionador, puedo enfatizar, te ayudo a enfatizar, pero que si es demasiado, el dedo aleccionador Es puede ser un poquito brusco, claro. ¿vale? ¿Qué le pasa muchas veces a los hombres, sobre todo que son como muy visuales, que llamaríamos en PNL, que tienen una energía muy guerrera? Que ellos, que lo habrás visto, la gente lo habrá visto, se pone encima del escenario con las piernas como muy abiertas. Es una cosa como muy de, ¿sabes? Aquí estoy. A ver, cuidado con eso, porque el empoderamiento hay que transmitirlo, pero luego también hay que cerrar un poquito más las piernas, porque la gente tiene que ver que eres accesible, no Claro. que eres el visual Wow. guerrero. Con lo cual, todo el tema de la corporalidad. Si tú mueves las manos muy rápido, muy rápido, muy rápido, porque estás muy nervioso, que es lo habitual, hablamos más rápido, encima mueves la mano es habitual que eso acelere tu sistema, con lo cual, importante, te notas nerviosa, nervioso, intenta mover las manos de forma mucho más lenta, hacer más pausas para que se oxigene nuestro cuerpo, porque una peculiaridad de hablar rápido, que es fruto de los nervios, es que al final nos quedamos sin oxígeno y si nos quedamos sin oxígeno nos ponemos más Mm, nerviosos, o sea, hay una parte claro. de la voz se Círculo. quiebra, entonces tenemos que cuidar como todos estos detalles y hay una cosa que yo siempre digo y es, por favor, cuando tú estés delante de la cámara, vayas a hacer una presentación, una charla, jamás digas en alto nada malo de ti, te quejes o hagas gestos. Esto de, madre mía, jamás. Esto es una reprogramación. Si la Claro. gente supiera,
Yo tuve un bloqueo en una clase, creo que eran unas 12 personas, porque son grupos pequeñitos para entrenar, y había una chiquita que estaba todo el tiempo, bueno, yo no lo hago como él, madre mía, ¿cómo me va a salir? Y le decía, Claro. ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. No, no, qué horror. La única que se quedó tan bloqueada cuando le tocó hacer la prueba que luego tuvo que utilizar el descanso para sacarla del bloqueo. Le dije, es que llevas reprogramándote Tu todo mente. el rato. Entonces tenemos que tener presente, luego evidentemente, si tú quieres hablar en público, que ahora la gente dice, jo, es que estaba muy nerviosa y tampoco me lo sabía muy bien. O sea, necesitas tener la sensación de que te lo sabes, no de memoria, ¿eh? No de memoria. O sea, no recomiendo para nada aprenderte las cosas de memoria, me parece un error garrafal. Lo que tienes que tener claro es una estructura, una especie de esquema, esqueleto, que sea como tu mapa Google, y luego ir practicando esto de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque cuando se te olvida una palabra, como las prácticas lo has dicho de diferentes maneras, siguiendo tu estructura, cuando te Claro. trabes vas a poder salir del paso. Sí, no, no. Jamás de memoria. Hay infinidad de cosas que tú vas haciendo y que vas aportando a las personas, porque como ya te digo, hay cosas generales que se repiten, Sí. pero hay cosas que ya si lo haces, te metes en un lío, intentar saberte las cosas de memoria, empezar con el cuerpo desempoderado, no respirar, no hacer pausas, no tener integrada la información. Todas estas cosas es como un trabajo que, como digo yo, en el que hay mente, que trabajamos el discurso, cómo integrarlo, cómo organizarlo, que esto es súper importante. Y hoy en día la Mm. atención ha decrecido que cualquiera, o sea, es decir, ya no nos dan ni 3 segundos. Tú te dan un vídeo y ¿cuánto tiempo le das de respiro? Uy, 3 ya. Entonces, claro, hay que empezar con impacto. Es decir, Claro, hay claro. como muchos detalles, es como una artesanía. La inteligencia artificial nos está ayudando también Sí. a ciertas labores, agilizarlas, pero sí se necesita. Yo para resumir diría que tienes que tener mucha atención con tu corporalidad, con ese primer momento, tener muy claro e integrar el texto y luego tener una gestión que te ayude a que toda esa avalancha de pensamientos y emociones puedas sostenerla. Entonces, si tú Ya ves. sabes esto, vas aprendiendo esto, el cambio es galáctico, vamos. Y, Increíble. y me parece súper interesante también lo que comentabas de esa historia que te cuentas de ti mismo, ¿verdad? Que cuando dices, no me va a salir, no me va a salir, no, no te va a salir. Ya está. A mí me costó esto entenderlo no hace mucho tiempo, ¿eh? Que yo digo, no, ya no hablo mal de mí misma. Todo perfecto, todo me sale genial. ¿Por qué? Porque que si Sí, no, sí, y menos en alto, y menos en alto, exacto, te porque es digo. que si no se convierte en lo manifiestas, ¿no? Es verdad. Maravilloso. Sí, es muy Bueno, tremendo. Esther, ya estamos terminando esta maravillosa entrevista. Yo te escuché en uno de tus vídeos, creo que fue en Instagram, que estaba mirando pues todo lo que hacías y tal, y decías lo siguiente, hablar sana, escribir libera y Ah, expresarse transforma. Me parece maravilloso. Explícanos un poquito más. esto tiene que ver con una parte también que, bueno, tiene que ver con mi forma de ser. Yo desde pequeña he escrito diarios, desde que tenía 8 años escribía diarios, ¿no? Entonces, siempre he sido una persona muy sensible, también al mismo tiempo como muy fuerte, pero precisamente a veces la gente que somos tan fuertes lo que estamos Por fuera. haciendo es un poco protegiendo esa sensibilidad tan tremenda que tenemos. Entonces, claro, todos esos pensamientos, esa sensibilidad, es muy importante escribir. Es muy importante que eso lo podamos bajar a tierra porque eso va a ser terapéutico. También puede ser una forma de vomitar lo que nos está pasando. Y todo aquello que no estamos expresando con una pareja, ¿no? Que de repente nos callamos, nos contenemos, Mm. eso tarde o temprano va a buscar la forma de salir. Y a veces lo puedo hacer en forma de, fíjate que esto parece fuerte, en forma de enfermedad. Todo aquello que no callamos empieza a generar un malestar interno y a veces puede ser en forma de rabia. No puedo más y entonces en un minuto te cargas una relación, Ante en un todo. minuto te cargas la confianza. Entonces, al final, la expresión sana. Lo que sucede es que todos, y me incluyo también en los términos de comunicación interpersonal, sobre todo cuando estamos heridos, hay que aprender cada vez más a expresarnos de una manera que no suponga tanto un ataque al otro, sino que Sí, busques un poco que el otro entienda tu mundo. claro. Cuando tú te relacionas con una persona con el objetivo en un conflicto en el que, vale, te voy a decir lo que me ha sentado mal, te voy a decir esto que no me ha gustado, pero sobre todo lo que quiero es que entiendas mi mundo. Esto es lo que he sentido, esto es lo que hubiera necesitado, pero también aquí está el tema de la comunicación interpersonal, la expresión de límites. Y aquí quiero añadir algo, porque expresar los límites, hay mucho malentendido con los límites. Pensamos que los límites simplemente es decirle al otro no hagas esto. Y entonces ahí dejas todo el poder en el otro. Tú puedes hacer esa petición, pero has de partir, o sea, has de tener presente que la persona a lo mejor no te hace
ni puñetero caso. Y tiene todo su derecho, Claro. ¿vale? Porque tú no le puedes obligar. ¿Cómo ponemos su límite de verdad? Cuando tú decides cambiar un comportamiento, Mm, ¿no? Es decir, claro. yo recuerdo una vez que tenía una pareja que no me sentía realmente priorizada en la relación. Digo, jolín, es que al final me estoy adaptando todo el tiempo a él, a sus horarios, a su vida, y el cumpleaños no puede porque está muy ocupado, y de repente este caso tampoco puede. Y yo me acuerdo que ya luego con el tiempo pensé, ¿por qué no fui yo la que me di el lugar? ¿Por qué era yo la que continuamente me está adaptando? ¿Por qué en lugar de decirle, mira esta fecha que me viene fenomenal, pero que tú tienes no sé qué evento, bueno, venga, vale, pues otro día. Yo siempre, venga, otro día, me adapto a ti. Decir, mira, ¿sabes lo que te digo? Que me parece genial que tengas otro evento, pero que darme el espacio. Esta es la fecha que tengo y no la voy a cambiar. Si quieres venir, genial, y si no, nos vemos más adelante. Claro, Pero claro, poner límites implica una renuncia. claro. Y hay Y un no miedo. queremos esa renuncia. Mm, Entonces, el expresar para mí es de lo más sanador que existe, sana, te ayuda a mejorar tus relaciones afectivas y, desde luego, para la gente que tenemos esa vocación interna, nos ayuda también a expandir esa voz y a ayudar a otras personas. Tú, por ejemplo, con lo que estás haciendo, entrevistando, estás ayudando a otros. Es decir, ya no es solamente para ti, es con esta voz te cuento mi experiencia por si te resuena. Y mm, eso es algo absolutamente poderoso. Para mí la palabra es de lo más poderoso que existe cuando hay una energía detrás. claro. Porque la palabra con una energía específica detrás de voy a ir a jorobarte, aunque sonrías, cuidado, Eh, ¿eh? Exacto. Tiene otra connotación. Entonces es la palabra con energía, ¿no? Y ahí volvemos otra vez al chamanismo. No es lo que dices, es la energía que transmites, la Qué emoción bonita. que transmites. Y eso es lo que va a conectar con el público, esa palabra que sana, esa palabra que conecta, que impacta, ¿no? Y para mí ese es el poder sanador de la comunicación y de las palabras, diría. Maravilloso. Wow, Esther, cuánta sabiduría. Me encanta todo este camino que hemos hecho hacia la parte espiritual. Hemos empezado el tema de hablar en público, ¿no? Que es como lo primero que vemos, ¿no? Ay, tengo miedo, ay, ¿qué dirán de mí? Y hemos hecho un viaje hacia el interior, hacia esa parte espiritual que todos tenemos. Realmente he aprendido mucho en esta entrevista. Así que muchas gracias por Me todo lo que has alegro mucho. compartido. Gracias. De verdad, de verdad. Y nada, ya Gracias. para terminar, Esther, todo lo que has contado, de nuevo, maravilloso. Todos los que nos estén escuchando y digan, yo quiero aprender de esto, quiero aplicar esto del chamanismo también a esta parte de mejorar mi oratoria, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden formarse contigo? Lo más fácil, bueno, tengo la página web que es Esther Nguema, el apellido es sin la E Estamos aquí. delante, o sea que lo tengáis presente. En Instagram suelo subir bastantes contenidos Mm, y sobre todo que me escriban por correo si quieren algo más rápido para que pues, le pueda explicar y le pueda mandar los dosieres. Además hay descuentos ahora y es hola@esternguema.com. perfecto. Entonces ahí hay como muchas opciones, o sea, hay opciones de diferentes modalidades de cursos. Tengo hasta 8 modalidades de cursos de oratoria de diferentes precios. Evidentemente, a más trabajo quieras hacer, mayor es el tiempo, la inversión. Y luego también hay un cursos para comunicarte con el mundo espiritual. Ya depende de lo que a uno le resuene. Si quiere las dos cosas, pero siempre tiene que haber algo que tenga más peso. Esther, quiero aprender a comunicar en público, aunque me interesa el mundo espiritual. Vale, ponemos el peso en la oratoria y le metemos espiritualidad. Esther, más que oratoria, quiero realmente conectarme yo con el mundo espiritual. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues entonces ahí está el curso diseñado para eso. Así que variedades ya llevo 10 años como emprendedora y una cosa que tengo clara es que los emprendedores siempre tenemos que estar en creación, pero en creación con cosas que estén alineadas con nuestra alma, ¿no? Qué importante esto. Sí, Y sí. sí, la creatividad es súper importante porque si no entramos en una especie de mecanicismo, de automatismo y perdemos pasión por lo que hacemos. Entonces, el Exacto. siempre ir, claro, estar como aprendiendo tú, nutriéndote de cosas nuevas, invertir en la formación y luego crear metodologías que sean fiables, que tú hayas pasado por eso, tú lo Claro. hayas experimentado y ir cogiendo consistencia con los feedback que te da la gente, ¿no? Para terminar de una vez con el síndrome del impostor, que es con la práctica y escuchando a la gente, ¿no? En definitiva. Exacto. Bueno, Esther, maravilloso. Hemos dejado todos los links, todo lo que has dicho va a estar debajo en la descripción del vídeo también para todo aquel que Muchas quiera gracias. saber más sobre ti, quiera contactarte, quiera formarse contigo. Ahí está esta información. Nada, reiterar, mil gracias por haber estado aquí con nosotros, aquí en Evolucionando, de verdad. Y nada, te mando un abrazo muy fuerte virtualmente, pero energéticamente también. A ver si llega ya. Y nada, espero que podamos verte pronto de nuevo en alguna otra entrevista. Creo que hemos dejado muchísimos puntos que se podría,
va a ampliar muchísimo esta entrevista, Sí, así que yo te estaré contactando brevemente también para algo más, que más de verdad que cositas. ha sido Muchas gracias, maravilloso. Alicia. Mil gracias. Muchísimas gracias de corazón. Muchas gracias. Un beso enorme a todos.